Hola, Natán. Hola Ron, bienvenido a México otra vez. Muchas gracias. Ay, soy- Y cuidado. Queremos hablar un poquito, primeramente, acerca de FBH. Ok. ¿Qué es FBH y cómo empezó FBH? Tengo 2 horas. No, FBH empezó en el año 1951 en una emisora en Canadá. Y es una larga historia que cuesta 2 horas, pero voy a hacer algo más compacto para decir que empezaron con una emisora y después de unos pocos años habían añadido varias otras emisoras y en 1958 empezamos un ministerio internacional. Y después de eso añadimos nuevas emisoras en varias partes del mundo sobre los siguientes años. Y ahora estamos ya haciendo cosas no precisamente radiales, sino por internet. Y estamos cambiando un poquito y añadiendo muchas otras cosas. A ver Ron, diles un poquito, yo sé mucho acerca de qué es lo que estabas haciendo antes de FBH, pero ¿cuál es tu trasfondo con el mundo de habla hispana? Ok, en 1983 mi esposa y yo fuimos al Ecuador para trabajar como misioneros por 10 años. Y en aquel entonces llegamos a aprender a tener un amor grande para los latinoamericanos. Entonces en 1993, el ministerio FBH me invitó para venir y empezar a tomar carga del ministerio. Pero fue el tiempo que pasamos en el Ecuador que fue muy formativo para mí. ¿Qué es lo que FBH estaba haciendo o cuál era tu deseo en relación a hacer programación en español? Porque esto, yo entré al equipo de FBH hasta el 2006 en realidad y tú entraste en el 93. Yo apenas estaba en pañales todavía, creo. Tercera secundaria, algo así. Pero entonces, ¿cuál era el sentir acerca de hacer algo en español durante esos años? Bueno, el ministerio tuvo algo en español por un tiempo y es interesante. Yo no voy a nombrar nombres, pero de veras el programa no fue bien hecho. Y el locutor sonaba totalmente aburrido cuando estaba presentando. Y la primera vez que escuché este programa, pensaba, ay caramba, no quiero que esto representa nuestro amor para los latinoamericanos. No tenía sentido para mí. Entonces yo, pensando que era un paso adelante, cortó este otro ministerio que habíamos tenido. Y pasamos como 10 años y yo había estado pensando, debemos tener algo propio, algo que demuestre el amor de Dios en una manera más eficaz. Yo voy a meter ahora un poquito de la historia desde mi perspectiva, porque quiero que entiendan cómo esto sucedió y cómo nos conectamos. En el año 96, yo fui a la universidad, a Chicago, en el Instituto Bíblico Moody, y cuando estaba yo viendo, en el 96 era mi último año de preparatoria, y estaba tratando de decidir qué es lo que iba a estudiar. Y cuando estaba viendo todos los diferentes programas que había en Moody, vi producción de radio. Y algo acerca de esa carrera me llamaba la atención. Dije, eso me gustaría hacer. Ojalá y Dios me permitiera tener un ministerio de radio algún día. Entonces fui y estudié producción de radio. Después de la universidad, en el año 2000,
terminamos la escuela y también es el año en que nos casamos mi esposa y yo. Y mi primer trabajo fue en una emisora, en una red de estaciones cristianas en Georgia. Entonces eran varias emisoras donde era director de programación y tenía que decidir pues qué es lo que iba a salir 24 horas al día básicamente. Entonces estuve trabajando en esa emisora un año y después mi esposa y yo decidimos regresar a México. En el año 2001 regresamos a México y una de las ideas que tenía es: voy a hacer un estudio de grabación y voy a empezar a hacer radio desde México y voy a empezar a producir un programa desde México. Esto fue en el 2001. Entonces, tenía algunos amigos y personas que conocía que me ayudaron a hacer algunas ideas, porque como el tiempo que yo estuve trabajando como director de programación de la cadena de las Buenas Nuevas, así se llamaba, en Georgia, ese tiempo me había permitido conocer diferentes emisoras y entonces sentía, bueno, tengo los contactos, puedo hacer un programa y pueden transmitir el programa. Y hicimos algunas pruebas, algunas ideas, pero por alguna razón u otra no estaba funcionando bien. Aunque les gustaban los programas, había un problema que era la parte financiera. Yo necesitaba también trabajar y ganar dinero para mi familia. Acababa de nacer mi primer hijo, entonces había una situación ahí complicada que no me permitió seguir haciendo los programas y empecé a hacer otras cosas con el estudio de grabación, grabaciones de grupos y clases de música y varias cosas que se empezaron a desarrollar así. El estudio de grabación, ese es otro detalle importante que tengo que mencionar. El estudio de grabación se dio porque mi papá dijo: a ver, aquí está el espacio, usa esta área. Lo empezamos a acondicionar. Y yo tenía también un tío en Houston, Larry Darling. Ustedes conocieron, a los que son de la iglesia conocieron a mi tía hace poco que estuvo aquí, es su esposo. Y él precisamente fue la razón por la que yo también quería estudiar radio, porque yo cuando iba a su casa veía que tenía su espacio donde él grababa los programas. Eso me llamaba la atención. Y él había estudiado en Moody. Todo eso es parte de la razón por la que fui ahí. Pero cuando llegamos a México, él me dijo: yo quiero ayudarte para que puedas producir radio. Entonces me ayudó financieramente también para comprar equipo y poder acondicionar ahí y armar todo. El problema fue que en esos primeros años las cosas no estaban funcionando realmente. Y yo sabía que todo esto se había juntado por alguna razón. Dios había provisto los recursos para hacer el estudio, había provisto el equipo, me había preparado durante esos años haciendo programas de radio y trabajando en emisoras de radio. Yo sabía que algo había aquí, pero simplemente no estaba funcionando y me estaba yo desesperando un poco. Pero el tiempo de Dios no era en esos años. Ahora vuelve a entrar Ron nuevamente en la ecuación. Porque llegamos hasta el año 2005. ¿Qué pasó en el 2005? Ese fue nuestro primer encuentro, 2005. Sí. A ver, ¿qué recuerdas del 2005? Bueno, recuerdo que yo había recibido una invitación de venir aquí a la Ciudad de México para dar unas charlas sobre comunicación y tuve la oportunidad el domingo de venir aquí a esta iglesia. En aquel entonces conocí a un muchacho, me pareció como adolescente, más o menos, no muy maduro, pero tuvo algo de juguetes de grabación y está todo lindo, qué bueno para ti, que sigues adelante, quiero animarte. Entonces, de veras, creo que ninguno de nosotros tuvo una buena conexión en aquel momento, ¿no es cierto? Sí, no. Sí. Pero después de unos meses, yo no podía olvidarle, es inolvidable este tipo. Entonces, el próximo año, en 2006, sí, regresé y pasamos un poquito más tiempo en aquel entonces y empezamos a charlar de hacer algo en serio. Ahora, él me dice que hizo pruebas para mí. Yo no tengo nada de memoria de esto, pero supongo que fueron aceptables porque
te aceptamos, ¿no es Sí. cierto? Yo lo que recuerdo es que en esas conferencias que viniste a dar en 2006, fui a escuchar las conferencias, ahí es donde tuvimos más oportunidad de platicar, y me dijiste, a ver, haz unos pilotos, o sea, haz unas pruebas, quiero escucharlo. Entonces yo feliz regresé y retomé algunos de los programas que ya había hecho en el pasado y le di algunas ideas de lo que podríamos hacer, y ahí es donde creo que ya acordamos cómo podríamos trabajar juntos. Y eso fue 2006. Sí, y en aquel año viniste para hablar en nuestra conferencia, ¿no es cierto? 2007 hasta el 2007, el próximo año. Sí. Tengo algo de edad, entonces olvido algunos detalles. ¿Está bien? Entonces, Sí. en el 2007, febrero del 2007, se transmitió por primera vez Clasificación A aquí en la Ciudad de México. Hicimos un contrato con 1440 AM, ahí es donde íbamos a empezar, que era aquí Voz de Paz, era el alcance para la Ciudad de México, y ahí se empezó a transmitir todos los jueves a las 6 de la tarde. Voy a ahora mencionar, ese es el arranque, ya les dimos el contexto de dónde surgió toda la conexión entre nosotros, la alianza. Yeah. Si puedo interrumpir por un momento. Él estaba buscando apoyo para poder hacer programas y nosotros estábamos buscando a alguien que podía hacer programas. Entonces, creo que esto fue algo que Dios arregló, porque ni siquiera nos conocimos bien, pero paso a paso todo empezó a caer en su lugar y salimos con algo concreto. Sí. Bueno, ahora les voy a contar algo de qué es lo que empezamos a hacer en el programa originalmente. Si ustedes escucharan algunos de los programas de Clasificación A más recientes, no suenan tanto como sonaban los primeros. Y no es nada con, bueno, parte yo creo también inexperiencia, pero… Mira, joven, el cambio pasa, ¿no? Sí, ya estoy 10 años más viejo. Debes de lo que estaba en aceptar ese que tiempo. el cambio viene. Sí. Pero en ese tiempo teníamos otros segmentos y hacíamos otras cosas. En ese tiempo estaba trabajando conmigo Rodolfo Robles, que está aquí hoy. Entonces, Rodolfo, pasa tantito, por favor. Denle una bienvenida a Rodolfo. Rodolfo, bueno verte. No tenemos otra Perdón, silla. no, pero yo aquí. Yeah. En ese tiempo estaba trabajando aquí conmigo haciendo lo de la escuela de música y también con cosas del estudio de grabación Rodolfo. Entonces, él me ayudó a hacer el programa un poco más dinámico porque era una conversación entre los dos. Entonces, yo no te preparé para esto, pero quiero preguntarte nada más. ¿Qué es lo que recuerdas acerca de ese tiempo en el que empezamos a hacer el programa? Las ideas que teníamos, un poquito de cómo es que las desarrollábamos y las hacíamos. Buenas noches a todos. Pues fue una increíble experiencia porque, como decías hace un rato, realmente no sabíamos a ciencia cierta hacia dónde iba el programa. Y yo recuerdo que en algún momento Natán me dijo, oye, pues ayúdame, ¿no? Vamos a grabar un programa y de repente era en serio, o sea, teníamos la escuela de música, entonces después de entre clases platicábamos lo que íbamos a hablar y recuerdo muy bien que pues precisamente para mí la fecha es muy especial porque un mes antes de que iniciara Clasificación A, yo me casé con mi esposa Denise, que también está aquí. Y entonces, pues era cada semana sentarnos, platicar y, no sé, una de las cosas que a mí más me emocionaba era que, quiero mencionar esto, al principio recuerdas que había que llevar los programas en un disco, en un CD, o sea, el tiempo ya está pasando. Entonces, cada semana teníamos que ir, y curiosamente en esos meses no teníamos carro ninguno de los dos. Entonces el hermano Paco nos hacía favor de darnos un ride, porque en ese momento, por alguna razón, bajaba y nos llevaba, nos dejaba ahí en Insurgentes y caminábamos
y teníamos que ir a la emisora y entregar el disco con los programas. Y bueno, una de las cosas que más recuerdo es eso, ¿no? Poder tener ese tiempo de platicar, de que no sabíamos pues realmente qué impacto podía tener. ¿Y a dónde voy con esto? Me preguntabas una de las cosas de las que recuerdo. Pues una de las cosas que recuerdo y que pudimos ver lo que Dios estaba haciendo a través de esto, es que en algún momento llegamos juntos a una casa que éramos vecinos, y cuando llegamos había una persona haciendo el censo de población, estas personas del INEGI, ¿no? Y estaban tomando los datos de los que vivíamos ahí. Nosotros vivíamos en un departamentito en la parte de arriba, Natán en una casa de abajo, y recuerdo muy bien que en cuanto llegamos, nuestras esposas acaban de dar los nombres, no sé, ¿te acuerdas de eso? Y entonces la persona era una señora que estaba tomando los datos, y de repente dice, o sea, recuerdo muy bien su cara, así como, ¿Natán Díaz? ¿Rodolfo Robles? Y mi esposa, sí, Natán Díaz. ¿No tienen un programa de radio? Y sí, tienen un programa. Ay, yo los escucho todos los jueves, ¿no? Y entonces, de verdad es que para nosotros, a lo que voy es que hacíamos esto, pues realmente nuestro único deseo era poder hablar de la Biblia, compartir el mensaje de Jesucristo, que más personas pudieran escuchar esto, pero realmente en ese momento no sabíamos el alcance que estaba teniendo el programa. O sea, nosotros nos reuníamos, teníamos una hora después de las clases para grabar el programa, lo llevábamos a la estación en formato físico en ese tiempo, había que hacer un trayecto de cierto tiempo, y en ese momento, pues no salíamos de Coajimalpa, ¿no? Salir de Coajimalpa para nosotros era como cruzar la frontera, ¿no? Y entonces, pues era realmente una aventura de no saber que el impacto que estaba teniendo el programa, y de repente empezar a ver que más gente lo escuchaba. En alguna ocasión, Natán, yendo a compartir a una iglesia, va a una tiendita y alguien estaba escuchando el programa de radio en la tienda, ¿no? Donde fue a comprar unos chicles, y eso nos empezó a animar al grado de, pues, darnos cuenta de que no era cualquier cosa, y creo que eso nos llevó también a lo que decías, a tratar de que el programa no se escuchara como los primeros. Y dicho sea de paso, lo que decía Natán, no escuchen los primeros, ya mejor escuchen estos nuevos, ¿no? Pero es algo que a mí me emocionaba mucho. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias, Ron. Bueno, su esposa Denise también nos ayudó por mucho tiempo a administrar varias cosas del programa de radio. Hubo un tiempo que una misionera que se llamaba, ¿cómo se llama? Cínica, sí, es que era de otro país, o sea, ese es el contexto ahí. Pero ella enviaba cursos del Nuevo Testamento por correspondencia, y por mucho tiempo lo ofrecimos. O sea, varios años lo estuvimos ofreciendo. El problema que tenemos es que hasta la fecha nos siguen pidiendo esos cursos, y ya la hermana ya falleció, ya no hay esos cursos, y hasta la fecha creo que cada semana me llega algún correo de alguien pidiendo el curso bíblico por correspondencia, y les tenemos que enviar a otro lugar y decir, no, ahora ya no lo enviamos, ahora tienen que ir y buscar algún curso en línea que sea gratuito para que puedan estudiar la Biblia. Pero eso, Denise nos ayuda, me acuerdo, a coordinar todo eso, toda la gente que pedía el curso para enviarle los nombres a la hermana. Eso es algo de lo que sucedió en estos primeros años. De hecho, Rodolfo estuvo los primeros 7 años, entonces en realidad es bastante tiempo que estuvo participando conmigo para hacer el programa. Entonces pueden escuchar, si ustedes entran a la página www.clasificacion.com, pueden escuchar todos los programas que hicimos desde ese primero, en donde hablamos acerca del aborto. Ese fue el primer tema que tocamos. Y en ese tiempo mi esposa estaba embarazada de Evan, que es mi hijo más pequeño, y ese era el ejemplo que usábamos para hablar acerca del aborto y decir algunas de las cosas que nos impactaban acerca de ese tema, pensando que yo mismo estaba esperando un bebé. Bueno, escúchenlo y van a escuchar algo de lo que estábamos tratando en ese tiempo. Fueron pasando los años. Seguimos trabajando juntos. Como decías, Ron, tuve la oportunidad de ir a la conferencia anual de FBH, sí, en el 2007. Después tuve otra oportunidad de ir en el 2012, ¿fue? ¿O 2011? ¿Cuándo fueron los 60 años de FBH?
no sé. 2011 o 2012 fue Sí, la por ahí, siguiente vez. 11. 2011. Yeah, 2011. Fue la siguiente vez que pude ir y allá en las conferencias anuales era hablar acerca de lo que estábamos haciendo en español. En los últimos años hemos estado enfocándonos mucho en entrevistas, en invitados especiales. Hemos tenido varios segmentos a lo largo de estos años. Tuvimos a mi hermana Lisette, que ahora ya no vive en México, pero en algún tiempo ella hacía un segmento para mujeres. Y en los últimos años también se unió al programa Rodrigo Gómez, que está ahí arriba. Hola, Rodrigo. Pues te iba a decir que pasa, ¿no? Tantito. Porque quiero que nada más que escuchen algo de lo que Rodrigo ha estado haciendo en los últimos años. Y Pati también. Porque Pati también tiene que ver con el programa de radio. Y en los últimos años, Rodrigo empezó también a ayudarme haciendo un segmento que se llama Crónicas Cristianas. Entonces, lo que quiero es que nada más les digas rápido qué es Crónicas Cristianas. Y cómo empezó eso también. Bueno, pues sí, hace 2 años y medio, yo creo que llevo aquí ya 1 año y medio y estuvimos platicando Natán y me dijo, oye, pues hay un espacio entre las que queda a veces en lo largo del programa, ya ahorita ya avanzado y al ser un podcast pues tiene como un poco más de libertad y yo ya venía poco antes escribiendo en un blog personal sobre estas historias, ¿no? Todavía no se llaman Crónicas Cristianas, pero un tema de poder encontrar verdades profundas del Evangelio en cosas pues comunes, ¿no? Desde cómo reaccionamos cuando vamos en el coche o qué tipo de cosas podemos encontrar en Waze, ¿no? Cómo puede haber, en todo podemos encontrar una verdad profunda que nos haga pensar sobre cómo vivimos y sobre lo que Dios espera que hagamos, ¿no? Entonces, al final fue relativamente fácil encontrarle como un nombre y pues la verdad es que no sé cuántas ya he escrito, pero pues gracias a Dios pues ha habido respuesta y a pesar de ser un segmento de no más de 5 minutos, que ha sido un reto para mí también, que los que me conocen saben que hablo muchísimo, entonces lo tengo que escribir para poder solo leerlo, porque si me extiendo después hay que cortar y se tardan en la edición mucho tiempo. Pero bueno, ha sido obviamente mucha bendición en lo personal porque pues me ha permitido estar como muy consciente de qué pasa en mi vida y a mi alrededor y con las personas que me relaciono para poder encontrar estas verdades, ¿no? Y también ha sido una bendición poder platicar con otras personas que han escuchado el segmento, que escuchan el programa y que pues también han sido edificados, ¿no? Entonces el único deseo pues en mi vida es poder seguir contribuyendo a este programa y ahora que hemos escuchado a Ron también saber que pues tiene unas implicaciones que ni siquiera imaginamos y ver que pues el simple hecho de tener los ojos abiertos y poder compartir con otras personas lo que vemos sobre el Evangelio puede ser de mucha bendición, ¿no? Y ya. Quiero decir nada más brevemente, Patti, su esposa, ella es diseñadora, una de las mejores diseñadoras que conozco, y ella ha estado trabajando también en los últimos años ayudándonos a rediseñar la imagen de Clasificación A. Entonces este último logo y mucho de lo que ven en la página y todo lo que ven en el app fue diseño de ella. Entonces ella es oficialmente la que ayuda a coordinar toda esa parte visual del programa, que es muy importante porque la gente lo toma en serio cuando ve que se ve bonito y profesional. Entonces, gracias Patti también por tu ayuda. Hubo un proceso a lo largo de estos 10 años, Ron, se fueron agregando emisoras poco a poco. Sí. Y de pronto me escribían emisoras en Argentina que me pedían permiso para usar el programa, emisoras en Estados Unidos que me pedían permiso para usar el programa, después en Nicaragua y después surgió también un proyecto que hicimos con Radio Transmundial para entrar en Cuba. Sí. ¿Por qué no dices algo acerca de eso y más o menos cómo fue ese tiempo? Bueno, hubo un hombre que tenía interés en ayudarnos a alcanzar a Cuba y entonces usamos el dinero que él nos dio para poner el programa Clasificación A ahí en Cuba. Ahora,
corrió por unos meses, ¿no es cierto? Creo que fue Tal vez más. Creo que tal fue vez un año, casi más de un año. Sí. más de un año, sí. Ah, pero Cuba es muy difícil alcanzar y el tiempo que nos dieron fue a las 11:30 los sábados, creo. Sí, el sábado son Fue un tiempo horrible, de veras. Entonces, no estábamos captando mucha audiencia para recibir respuestas de Retroalimentación, ellos, sí. sí. Y por fin estaba costando más que valía, pensamos. Entonces, dejamos esto y hicimos otras cosas, como el app. El app es algo que empezó el año pasado. Van a ver un poquito de eso en el video en un momento, porque esto es reciente, es 2016 que empezó lo de que lo pueden bajar en sus teléfonos y hacia allá va, creemos, todo esto de la radio. Pero a lo largo de los años siguieron añadiendo emisoras y ahora no pagamos a ninguna emisora, dejamos de pagar a 1440 porque cada vez era menos gente escuchando ahí. Y en algún momento decidimos que era mejor no pagar y dejar que ellos lo pusieran voluntariamente, que es lo que ha pasado. Entonces, mucho mejor, nos gusta más gratis. Y todavía El lo próximo usan. paso es que ellos van a pagar. Ajá, a que ti. ellos nos paguen Sí, a nosotros sí, para sí. salir. Entonces, se han ido agregando emisoras. Hay una que va a aparecer en un momento, y nada más se los digo porque es una de las que más me llamó la atención cuando me escribieron. Va a aparecer ahí una emisora en un momento que está en Suecia. De todos los lugares del mundo, eso es donde menos esperaría que hubiera una emisora queriendo transmitir un programa en español, pero aparentemente hay una comunidad hispana en Suecia que es tan grande que ya tienen su propia emisora de radio y la mayoría son cristianos. Entonces querían permiso para transmitir en Suecia, clasificación a la comunidad hispana en una emisora allá. Entonces, eso es el tipo de alcance que a lo largo de los años creo que Dios ha ido poniendo, porque no hemos estado buscando emisoras. Las emisoras nos han encontrado a nosotros y así es como ha ido creciendo la lista. Y ahora estamos en más de 100 emisoras en todo el mundo. Entonces, y además tenemos lo del podcast que todos pueden escuchar por internet y lo del app. Ahora, eso resume 10 años. Más o menos. Hemos llegado al presente. Ya llegamos al día de hoy. Sí. Ahora la pregunta, con esto queremos concluir este segmento, es ¿qué sigue? ¿Hacia dónde va Clasificación A? ¿Qué es lo que vamos a seguir tratando de hacer? Porque este programa es un recurso para la iglesia. Lo que queremos es, para todos los que están aquí, y especialmente algunos pastores y amigos que invitamos, está aquí con nosotros el pastor Víctor. ¿Dónde está Víctor? Estás. Víctor es un amigo que ya siento como que lo he conocido por mucho tiempo, aunque en realidad no, lo conozco desde hace tanto tiempo, pero hemos ya trabajado en varios proyectos juntos y nos hemos estado reuniendo con otros pastores que no están aquí hoy, pero a través de Coalición por el Evangelio tuvimos una conexión ahí todos para formar una pequeña red de iglesias y Víctor está aquí. Y el propósito de este evento era que ustedes sepan más de lo que queremos hacer y de cómo el programa puede servirles a ustedes y a sus iglesias. Entonces, Ron, Sí. ¿qué es lo que esperarías ver en los próximos años para Clasificación A? ¿Cómo crees que puede mejorar y cómo puede crecer el programa como un recurso? Okay. Uno de los ministerios que nosotros hacemos es algo que se llama en inglés Hope Stream Radio. ¿Quieres traducir? ¿Qué es Hope Stream Radio? ¿Qué es o el nombre? El nombre, ¿qué sería? El nombre es como, Hope es de esperanza, ¿no? Esperanza. Y Stream es de que se transmite, o sea, como en vivo. Radio, o sea, radio que se transmite esperanza, sí. Entonces, pero lo que tenemos ahora en inglés es tenemos como 40 voluntarios que hacen programas para nosotros. Y una de las cosas que a mí me gustaría ver es tener varios segmentos. Y ahora que si fuera posible, tal vez extender aún el tiempo, porque podrías mantener el programa de media hora para las emisoras, pero sería posible ahora con
los asuntos técnicos, ¿no? Sí. Añadir otras cosas para transmitir en el web. Claro. Y eso es parte de lo que queremos hacer. O sea, queremos que ustedes también se sientan parte de Clasificación A y es por eso que tratamos de involucrarlos. En los próximos años, mi deseo es involucrar a pastores como Víctor y como Chuy y como otros que hemos estado conociendo para que también ayuden y participen en el programa con temas y con segmentos, con diferentes ideas. Así. Y en ese sentido, esto es una invitación para todos los que están aquí hoy, aquí y los que van a ver este video después, que vamos a subir, que nos den sus sugerencias, que nos den ideas acerca de qué es lo que creen que podríamos hacer en un programa de radio que ya se ha establecido a lo largo de 10 años y queremos seguir viendo que evolucione y vaya cambiando y vaya enriqueciéndose con la ayuda de otras personas. Entonces, hay mucha flexibilidad para hacer tantas cosas, hay tantas ideas. Entonces, es una invitación ahorita para todos los que están aquí, que ustedes mismos, si Dios pone algo en su corazón, se acerquen y nos digan y nos den ideas acerca de qué es lo que creen que se podría hacer más en el programa de radio para seguir mejorando. Uno de los proyectos que hemos estado desarrollando también en estos últimos años es colaborar con ministerios, invitar a ministerios a participar con entrevistas. Ahorita van a ver algunos de estos ministerios en unos videos que van a aparecer. Y queremos seguir teniendo contacto con estos ministerios. Se llama alianzas, ¿no? Sí. Alianzas que se hacen para poder ser más efectivos. Entonces, no estamos solos, colaboramos con otros ministerios para que el mensaje pueda llegar a más gente. A una Eso es audiencia bueno más grande. para todos los ministerios, porque la gente que conoce este ministerio van a conocer otro. Clasificación A, y los que ya conocen de Clasificación A van a conocer al otro ministerio. Exacto. Entonces, eso es el panorama de dónde viene Clasificación A, qué es lo que se ha hecho y hacia dónde va. Sí. Queremos que ustedes sepan y en un ratito les vamos a regalar calcomanías y playeras para que no se les olvide que existimos y puedan seguir escuchando y seguir siendo parte de lo que Dios está haciendo a través de la radio en español. Así que gracias. Bueno, ¿puedo Ron? decir ¿Sí? una cosita Sí. más? Cuando estábamos buscando un socio aquí en Latinoamérica, necesitábamos alguien quien podría, bueno, compartir nuestras metas. Y en este tipo hemos encontrado un amigo del alma, ¿no? Porque nosotros estamos bien, pues, conectados, podemos decir. Tenemos las mismas metas. Adoramos al mismo Señor con la misma intensidad. Entonces ha sido una bendición grande para nosotros tener a Natán trabajando con nosotros. Y no debes escuchar esto, pero hay la tendencia de olvidarme de lo que está pasando aquí porque tengo tanta confianza con él que no debo estar cada vez chequeando si está andando bien todo. Yo tengo confianza que él puede hacer y no va a desviar del camino recto. Entonces, quiero decir esto en público porque Gracias. te agradezco mucho.